exaltar a nuestro Dios. Aleluya. Evangelio según San Lucas en el capítulo 23, el verso 44 en adelante lo leemos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, es decir, murió. Verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ayúdame a orar una vez más. Padre amado, gracias Señor, vengo ante ti una vez más reconociendo que tú eres el dador de la vida, el dador de la gracia y la misericordia. Señor, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, que esa palabra pueda llegar hacia cada uno de nosotros, que pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro interior, Señor, y que pueda producir mucho fruto en el nombre glorioso de Jesús, porque tuya es la gloria, el poder y la alabanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos, mis hermanas. Gloria a Dios. En esta noche traigo un tema para compartir con cada uno de nosotros. El tema es el siguiente: te presento a Jesús. Ese es el tema de esta noche: te presento a Jesús. Y quiero introducir o comenzar diciéndote, amado hermano, que creo que cada uno de nosotros tenemos amigos, conocidos o personas que muchas veces tienen algún tipo de popularidad o que son famosos. Déjame decirte que las personas allá afuera, especialmente cuando son amigos de alguna persona que es bastante popular o que es famoso, o cuando son amigos de diplomáticos o personas de la farándula, o que son reconocidos no solamente a nivel local sino a nivel internacional o mundialmente, déjame decirte que por lo general las personas no hayan que hacer con esa persona, no hayan que hacer con ese amigo, no hayan que hacer con aquel que verdaderamente es una figura pública o es una persona muy reconocida a nivel local, internacional o mundial. Por ejemplo, cuando hablamos de los fanáticos, los fans, como se conoce comúnmente, cuando a estas personas que son seguidores de jugadores de fútbol o de cualquier otra persona que es famosa, ellos hacen lo que sea necesario por tratar de estar allí donde está aquella persona que están siguiendo. Inclusive, para adentrarnos un poquito más dentro de lo que es las redes sociales, y no estoy dando publicidad o propaganda a las redes sociales, allí hay un icono o hay un pequeño dibujito donde muchas veces, si quieres seguir a una persona famosa, tú puedes darle clic ahí, te conviertes en un fan o en un seguidor. Estoy diciendo, amados hermanos, que cuando una persona tiene a alguien que es su amigo, alguien que es conocido, alguien que es cercano a él, y esa persona no es una persona cualquiera, no es una persona común de esta tierra, sino que es alguien verdaderamente importante, reconocido, entonces estas personas no hayan que hacer con ellos. Se lo cuentan a sus amigos, se lo cuentan a sus compañeros, se lo cuentan a toda la familia. Oye, mira, te das cuenta, fíjate que conocí a fulano de tal, y fulano es mi amigo y es una persona bien chévere, una persona muy buena, y una persona aquí y allá, y no haya que hacer la persona porque ha conocido a alguien importante. Imagínate cuando se llevan a cabo los partidos de fútbol o soccer, como se conoce en ese país. ¿Cuántas personas pueden llegar y pagar cantidades elevadas de dinero para poder estar en la primera silla y poder contemplar ese partido de una forma más cercana y poder ver a su fan o a la persona que ellos están siguiendo? Estamos hablando, amado hermano,
hermano, que una persona es capaz de hacer cualquier cosa cuando conoce a alguien que él considera que es de grande relevancia, que es importante y sobre todo que es conocido. Y lo mejor es que sabe que si empieza a hablar de esa persona, posiblemente habrán otros que se interesen por seguir a este famoso. Estamos hablando del tema "Te presento a Jesús", y quizás usted dirá, bueno, pero si yo ya conozco a Jesús, ¿cómo es que usted me lo va a presentar? Si yo ya lo conozco, hábleme de alguien más, hábleme, no sé, de alguien que sea conocido tal vez en el ámbito del fútbol, tal vez un artista, alguien así, pero a Jesús todo el mundo lo conoce. Realmente, ¿por qué usted me va a presentar a Jesús? Pues déjame decirte que tal vez ya has escuchado acerca de Jesús y hay muchas personas en todo el mundo que hablan de Él, pero yo quiero en esta noche presentártelo por si no lo has conocido, y si ya lo conociste, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero quiero presentarte un poquito más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque déjame decirte que esta Biblia que tenemos en nuestro poder, a pesar de que sabemos que es la palabra de Dios, pero si empezáramos a describir todo lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no habrían libros en todo el mundo que pudieran describir y detallar de una manera tan hermosa todo lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es una presentación? El diccionario dice que una presentación es hacer manifestación de algo o dárselo a alguien, proponérselo o introducir a alguien o algo. En esta noche yo quiero presentarte al Señor Jesucristo. Déjame decirte que muchas veces nosotros podemos ver cómo en los supermercados a veces hay una persona que está tratando de proponer o tratando de manifestar algún producto, especialmente los alimenticios. Hay una persona que tiene una muestra y trata de que cuando pasas tú te dice, oye, ¿quieres probar esta muestra de esta tortilla, de este queso, de algo de comer, para que tú puedas saber y conocer ese producto? Pero eso es solamente lo que es manifestar o proponer algo. Pero yo no te estoy hablando de un producto, no te estoy hablando de algo que se vende en las tiendas. Te estoy hablando de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en esta noche yo quiero presentarte un poquito más del Señor Jesucristo. Tal vez tú ya lo conoces, y quizás esta noche con lo que yo voy a mencionar, tal vez tú te quedarás un poquito como en las nubes, o en el hecho de decir, bueno, no conocía esa parte de Jesús. Porque déjame decirte que del Señor Jesucristo hablan muchísimas personas por todas partes, pero realmente ¿cuántos conocen al Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No sé si me estoy dando a entender. Todos escuchamos hablar de Jesús. Las redes sociales están llenas de predicaciones, de enseñanzas acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En todo el mundo se habla de Jesús, pero ¿cuántos realmente conocemos a Jesús? ¿Cuántos nos hemos tomado el tiempo para empezar a conocer al Señor Jesucristo? ¿Cuántos hemos dicho, hoy voy a cancelar esto que tengo que hacer y voy a empezar a dedicar un poquito más de tiempo para conocer a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué se llama así? Creo que todas estas preguntas podríamos comenzar a hacerlas cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Sabemos por qué se llama así? ¿Quién le puso ese nombre de Jesús? ¿Qué piensa Jesús de nosotros? ¿Jesús me ama? ¿Jesús me puede salvar? ¿Jesús me puede sanar? ¿Qué hizo o qué está haciendo Jesús por mí? ¿Jesús es mi amigo, mi Padre, mi Dios? ¿O qué es Jesús? Hermanos, esas son algunas de las interrogantes que creo que cada uno de nosotros en esta noche deberíamos de comenzar a hacérnoslas cada uno de nosotros, porque necesitamos conocer a Jesús. Y por eso vuelvo y te repito, te quiero presentar a Jesús en esta noche.
Él es mi amigo. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. Él es mi todo. Él es el Todopoderoso. Pero vámonos a la palabra de Dios, para que no sea solamente mis palabras, sino lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Como dije hace un momento, no voy a tocar tantas citas bíblicas, porque realmente toda la palabra de Dios habla de Jesús. Entonces, si empiezo a hablar tanto, a detallar o profundizar un poco más de lo que el Señor Jesucristo es, entonces no acabamos esta noche. Tendríamos que hacer una vigilia y continuar mañana y el siguiente día y la siguiente semana, y no terminamos nunca, porque el Señor es maravilloso. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 1. Porque estamos hablando de Jesús y yo te lo quiero presentar en esta noche. Si ya lo conoces, gloria a Dios. Y si no lo conoces, pues es importante que comencemos a conocerlo. Juan capítulo 1, el verso 1. Mire lo que la palabra de Dios dice de quién es Jesús. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, la palabra de Dios, si sustituimos la palabra o la expresión verbo, el versículo quedaría de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, amados hermanos, Jesús es la misma palabra. Jesús es exactamente la palabra de Dios. Por eso es que nosotros podemos encontrar muchos versículos en los cuales dice que Dios se manifestó en carne. Por eso, como mi hermana estaba leyendo hace un momento con la porción bíblica inicial, donde estaba leyendo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el mismo que bajó para podernos salvar a cada uno de nosotros. Jesús es la palabra de Dios. Cada vez que nosotros abrimos las páginas de esta Biblia, estamos abriendo a la palabra de Dios, y por ende estamos hablando de Jesús mismo, porque Jesús es la palabra misma. Jesús es la palabra de Dios. Por eso es que es importante que leamos esta palabra, porque cuando leemos esta palabra nos estamos reencontrando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez que yo puedo abrir esta Biblia y la abro de esta manera como la tengo en este momento, yo puedo imaginarme que el Señor Jesús está abriendo sus brazos en ese momento y me está diciendo: aquí estoy para todo lo que tú necesitas, para todo lo que tú necesitas aprender. Jesús es la palabra. Una porción bíblica más, allí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 9. Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 9. Repito, no voy a hablar o tocar tantas porciones bíblicas porque no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a tocar una aquí, una por allá, y de esa manera conocer un poquito más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 9. La Biblia continúa hablando de quién es Jesús. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Una vez más, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, Jesús es la luz, y no es cualquier luz, es una luz verdadera, y que no solamente alumbra a algunas personas, sino a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, a todo anciano, a todo adolescente. Jesús es la luz verdadera.
Porque hay muchas clases de luces, hermanos, pero solo hay una luz que es verdadera, y ese es Jesús nuestro Señor. Allí en el verso 10, el Evangelio de Juan, siempre en el capítulo 1, el verso 10, mire lo que dice acerca de Jesús. Continúa diciendo: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Una vez más, dice que Jesús vino, que Jesús es la palabra de Dios, que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahora en el verso 10 dice que en el mundo estaba y que el mundo por él fue hecho. Es decir, por Jesús. Y Jesús es la palabra de Dios. Pero el mundo no le conoció. Hermano, todo lo que nosotros podemos contemplar con nuestros ojos, sea algo visible o invisible, todo fue hecho por Jesús, porque en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Yo no sé si usted sabía eso del Señor Jesucristo, pero si no lo sabe, estamos aprendiendo, mi hermano. Estamos conociendo un poco más del Señor Jesucristo. Déjame decirte que es importante que estemos sacando un tiempito adicional para aprender un poco más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías capítulo 7, el verso 14. Estamos hablando de Jesús y yo te lo estoy presentando en esta noche, y vuelvo y repito, no vamos a tocar todas las porciones bíblicas, pero sí vamos a tocar algunas que son más que sobresalientes para que nosotros podamos tener una mejor idea de quién es Jesús. Isaías capítulo 7, el verso 14. Aleluya. Isaías capítulo 7, el verso 14. Dice el Señor, Isaías capítulo 7, el verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Una vez más. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel traducido significa Dios con nosotros, o Dios en medio de nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo fue profetizado desde mucho tiempo atrás, desde la antigüedad fue profetizado, y fue dicho que iba a nacer de una mujer virgen, y también fue dicho que su nombre se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Jesús es Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, Dios en medio de la humanidad. Jesús es la palabra misma, Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús es el que ha creado todo lo que existe, y Jesús es Dios en medio nuestro. Allí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 9, el verso 6. Isaías capítulo 9, el verso 6. Mire lo que la palabra continúa diciendo de quién es Jesús. Jesús, Isaías capítulo 9, el verso 6. Dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una vez más, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermano, Jesús es todo esto, es consejero, es admirable, es Dios fuerte, es Padre eterno, y también es el príncipe de la paz.
Te presento a Jesús, mi hermano, en esta noche. Gloria a Dios. Te presento al príncipe de la paz. No hay otro como Él, mi hermano. Cuando nos sentimos angustiados, abatidos, afligidos, allí está nuestro Señor Jesucristo, que puede llenarnos de paz. Déjame decirte, hermano, que nuestra naturaleza es que a veces, aún por cosas pequeñas o por grandes, nos abatimos. Y no digo que eso sea normal, claro que es muy normal, pero déjame decirte que cuando acudimos al Señor Jesucristo podemos hallar paz en medio de la tormenta, porque Jesús es nuestro Padre celestial. Jesús es el todo para nosotros. Mateo capítulo 1, el verso 23. Estamos hablando de quién es Jesús. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? Mateo capítulo 1, el verso 23. Evangelio según Mateo, el capítulo 1, el verso 23. La escritura continúa señalando. Mateo capítulo 1, el verso 23, dice la escritura: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. 25 y último, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús es aquel que fue profetizado, aquel que fue señalado, no solamente a través del profeta Isaías, sino a través del resto de toda la escritura del Antiguo Testamento, y ahora está teniendo cumplimiento esa palabra y está diciendo que ese niño es Dios con nosotros, y que ese niño se le puso el nombre de Jesús, y no cualquier nombre, sino un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Porque hay muchas personas en este planeta Tierra que llevan el nombre de Jesús, que se llaman Jesús. Allá en México es muy común. ¿Y cómo le llaman a los Jesús en México, mi hermano? Jesús, muy bien. Hay muchos Jesús, pero no hay ninguno como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Dios. Una porción bíblica más. Evangelio de Juan en el capítulo 6, el verso 51. Evangelio según San Juan en el capítulo 6, el verso 51. Juan capítulo 6, el verso 51. Una vez más, la palabra de Dios continúa hablando acerca de quién es Jesús. Aleluya. Evangelio de Juan capítulo 6, el verso 51. Mira lo que dice. El Señor Jesús lo mencionó: Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Una vez más, yo soy el pan vivo, dice el Señor, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, Jesús es aquel que descendió del cielo, es la luz verdadera, es la palabra que descendió. El Señor Jesús está diciendo que Él es el pan vivo que bajó, que descendió del cielo, y que si alguno come de su carne, y sabemos que Jesús es la palabra misma, entonces en sentido figurado el Señor está diciendo: cualquiera que se alimenta de esta palabra vivirá para siempre, jamás tendrá hambre, vivirá para siempre. Cada vez que bebimos y nos alimentamos de esta palabra, nos estamos alimentando de Jesús mismo. De Jesús mismo.
Por eso es que cuando estamos tristes, emproblemados, con situaciones difíciles y nos alimentamos con esta palabra, se va la aflicción, se van los problemas, se aleja todo, porque la palabra de Dios comienza a obrar en nuestro espíritu, en nuestro interior, en nuestra alma, y comienza a llenarnos de gozo, comienza a sacar todo aquello que nos estaba agobiando, todo aquello que nos estaba afligiendo, todo aquello que nos estaba causando algún problema. Jesús es el pan que descendió del cielo. Aleluya. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, el verso 5. Estamos hablando de quién es Jesús. Romanos capítulo 9, el verso 5. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Todopoderoso. Jesús es nuestro Padre Celestial. Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Romanos capítulo 9, el verso 5 dice el Señor: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Es decir, según la genealogía humana o según la descendencia del hombre, Cristo es Dios por sobre todas las cosas, bendito por siempre. Jesús es Dios. Vamos más adelante, Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Estamos con paciencia buscando o indagando, aprendiendo un poquito más acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Timoteo en el capítulo 3, el verso 16. La palabra de Dios dice en Primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Dice: e indiscutiblemente, es decir, no hay ninguna discusión acerca de esto. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se manifestó en carne. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo manifestado en carne para poder servir como pan, para alimentar a todo hombre y mujer que tiene hambre, que tiene sed, y poder saciar esa hambre y poder vivir para siempre. Tito capítulo 2, el verso 13. Más adelante vamos a leer Tito capítulo 2, el verso 13. Ahí antes de los Hebreos. Tito capítulo 2, el verso 13. Estamos hablando de quién es Jesús. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? En todas estas porciones bíblicas que hemos estado mencionando, de alguna manera hemos podido contestar alguna de las interrogantes que hicimos previamente a estas porciones. ¿Quién es Jesús? Tito capítulo 2, el verso 13 dice la Escritura: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano y hermana, si tú tienes tu esperanza en Jesucristo, eres bienaventurado en esta noche. Si tú crees que el Señor Jesucristo es tu Dios, es tu Salvador, tú tienes
tienes una gran esperanza y eres bienaventurado. Considérate dichoso, dichosa en esta noche, porque Él es nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador, y su nombre es Jesús. Él es nuestro gran Dios y nuestro Salvador, Jesús. Pero la porción bíblica con la cual iniciamos en esta noche en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, dice que lo más importante que hizo nuestro Señor y nuestro Salvador. Déjame decirte que hemos de alguna manera contestado alguna de las preguntas de quién es Jesús, para qué vino a este mundo, pero déjame decirte que hay algo que sobresalta o que sobresale más que todas estas cosas, y no es que no reconozcamos la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero invitarte al Evangelio de Lucas una vez más en el capítulo 23, que es con la cual comenzamos en esta noche. Evangelio de Lucas, capítulo 23, del verso 44 en adelante. Sí, el Señor es maravilloso, es hermoso y todo eso, pero hay algo que es importante que nosotros conozcamos y lo tengamos bien en mente, en cada una de nuestras cabecitas, en cada uno de nuestro interior. No se nos debe olvidar que es el propósito más grande por el cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a este mundo. Dice la Escritura, Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, el verso 44, habla y narra un poco acerca de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Imagínate, hermano. Nunca el sol se había oscurecido como ese día. Se oscureció por completo porque aquel que es la luz verdadera estaba en este mundo. Aquel que había creado todo al principio ahora estaba a punto de dar un gran paso. El mejor que haya habido, el mejor que registra la historia. Y es que iba a pagar con su cuerpo en una cruz, en un madero, para podernos redimir a cada uno de nosotros y a cada alma que manifieste hambre y a cada persona que esté sedienta en este mundo. Aleluya. Verso 45 dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Nunca había habido tal oscuridad como la que hubo en ese momento, porque el autor de la vida estaba muriendo. El autor de la vida estaba falleciendo. Verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, te estoy hablando de la historia más hermosa que pueda haber sobre la faz de la tierra. Yo sé que hay eventos, hay acontecimientos que son sobresalientes o están registrados en los libros de la historia, que nos lo han enseñado a cada uno de nosotros allá en nuestros países cuando tenemos la oportunidad de asistir a la escuela. Pero hay una historia que está por encima de cualquier otra historia, y es la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el Señor lo hizo por amor, se entregó por cada uno de nosotros. En esta noche, hermano, hermana, te presento a Jesús. Jesús es nuestro Padre, Jesús es nuestro Redentor, Jesús es el que sostiene cada una de nuestra vida por su gracia y misericordia. Por ese sacrificio que Él hizo en la cruz es que usted y yo tenemos vida en esta noche. Pero te cuento algo. Casi no nos gusta hablar de Jesús. Casi no nos gusta hablar de Jesús.
Y Él es nuestro fan, Él es nuestro héroe. Se recuerda que hace un momento dijimos que cuando alguien sigue a un artista, a alguien famoso, a alguien reconocido, allá en el telefonito me tomo una selfie con esa persona y que todo el mundo sepa que fulano de tal es mi amigo, que vive cerca de mí, o que me conoce, o que me dio la mano, o que me dio un abrazo, que me dio un beso, y todo el mundo tiene que saberlo, y todo el mundo habla, y wow, ya te diste cuenta el amigo nuevo que tiene y todo eso. Pero a nosotros muchas veces nos cuesta hablar de Jesús. Él es nuestro Salvador, hermano. Si nosotros estamos en pie en esta noche, es por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que cada uno de nosotros debemos demostrar siempre gratitud a aquel que nos lo ha dado todo, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia en esta noche. La palabra de Dios continúa diciendo en el verso 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y continúa diciendo, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y fíjate que según un escritor llamado Alfeos Vinha, este hombre dice que posiblemente en ese momento en el que el Señor Jesucristo estaba clavado en esa cruz, habían aproximadamente unas 5,000 personas que estaban allí alrededor viendo ese espectáculo, y ahí estaban todos mirando. El verso 49 continúa diciendo, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Oh, hermano, muchas veces me he puesto a pensar, ¿por qué los seguidores del Señor? ¿Por qué aquellos que andaban tan cercanos a Él? ¿Por qué en este momento más importante de los acontecimientos de la vida del Señor Jesucristo, por qué estaban lejos cuando podían estar cerca? Hermanos, no es cierto que en los momentos más duros de nuestra vida uno desea que la gente esté cerca de uno, los amigos, la familia, los conocidos estén cerca de uno, pero en esta ocasión el Señor Jesucristo estaba solo. Sus amigos, las mujeres, y según este autor, si este autor tiene mucha de razón en lo que escribe, que alrededor de 5,000 personas estaban viendo este espectáculo, dice el escritor al Evangelio de Lucas. Dice que toda la gente estaba viendo allí la muerte y crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando Él finalmente muere, entonces empieza a decir la gente, este hombre era justo, este hombre no merecía morir así. Pero cuando Él estaba allí en ese madero, nadie movía un dedo para hablar de Jesús. Nadie hacía algo para hablar de Jesús. Nadie decía, por favor, detengan esto no es injusto. Nadie hacía nada. Y déjame decirte, hermano, que muchas veces pasa lo mismo hoy en día. Toda esa gente que estaba presenciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos sabían que Él era justo. Ellos sabían que Él era Dios manifestado en carne. Ellos sabían que Él era el pan que había descendido del cielo, pero no estaban haciendo nada por causa de Jesús. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Sabemos todo y muchas cosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero a veces no estamos hablando de Jesús. A veces no estamos presentando a Jesús. Oh, mi hermano, la gente afuera hace lo que sea con tal de dar a conocer a alguien que aparentemente es popular, que es famoso. Pues déjame decirte, hermano, habrán muchas personas famosas en este mundo, pero no hay nadie que le llegue a los tobillos a nuestro Rey de Reyes y Señor de los Señores. No hay nadie, ni la persona más famosa, ni los que tienen millones de fans en sus páginas, en las redes sociales. Ninguno de ellos le llega hasta los tobillos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es único, Él es verdadero, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Oh, iglesia, ¿por qué vamos
a limitarnos? ¿Por qué no vamos a hablar de aquel que lo dio todo por nosotros? De aquel que se entregó todo por cada uno de nosotros. ¿Por qué vamos a callar? Si Él nos ha dado todo, hermano. Él nos ha salvado. Hermano, ¿cuánto cuesta la salvación? Alguien que me pudiera decir cuánto cuesta la salvación. $1 millón, $2 millones. ¿Cuánto cuesta la salvación, hermano? El Señor lo ha dado todo por causa de nosotros. En esta noche te estoy presentando a Jesús. No te estoy presentando a alguien conocido de esta tierra. Este mundo ya tiene muchos cantantes y artistas famosos y populares, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a reconocer quién es Él en cada una de nuestras vidas. Oh, mi hermano, todo el mundo estaba allí y la misma naturaleza estaba girando alrededor del acontecimiento de la muerte del Señor Jesucristo. La misma naturaleza estaba diciendo: allí está Jesús, te presento a Jesús, ahí está. Aparentemente tiene mal aspecto, no tiene ni hermosura ni buen parecer para que le deseemos, pero este es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Esta es la luz verdadera que ha bajado a este mundo para darnos la salvación. Pero ¿conoces a Jesús? ¿Qué tanto lo conoces a Jesús? ¿Realmente le conocemos al Señor Jesucristo? ¿Realmente lo conocemos? O muchas veces podemos decir, cuando alguien nos ha preguntado acerca de una persona y dice: disculpe, ¿y usted conoce a fulano? Y uno dice: viera que no lo conozco, solo sé que se llama así, de vista nada más, pero nunca he intercambiado palabras con esa persona, no sé cómo es. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Será que realmente conocemos a Jesús? Y no te estoy diciendo esta palabra para ponerte en ridículo o para regañarte, sino más bien para que tú te puedas preguntar en esta noche si realmente conoces a Jesús. Gloria a Dios. Pero si no le conoces, es tiempo que empieces a sacar tiempo para conocer realmente quién es Jesús en tu vida. ¿Quién es el Señor en cada una de nuestra vida? Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, el verso 42. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, el verso 42. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, el verso 42. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el verso 42. Dice el Señor en su palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 42, dice así: y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quiénes eran los que hacían esto? Los apóstoles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero noten el verso 40, el que es en donde comienza parte de esta historia. Y mira lo que dice en el verso 40 del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, Hechos capítulo 5, el verso 40. Aleluya. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, es decir, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oh, mi hermano, estos hombres conocían al Señor Jesucristo, sabían quién era Él, y por eso
eso no había nada en este mundo que les impidiera seguir hablando, seguir enseñando y seguir predicando a Jesucristo mismo. Estaban motivados en continuar presentando a Jesús tal como yo lo estoy haciendo en esta noche. Te lo estoy presentando porque si no lo has conocido, esta noche es necesario que tú le conozcas, que conozcas al Señor Jesucristo en tu vida. No es una enseñanza, una reflexión más. Es que necesitas conocer al Señor Jesucristo. Los habían azotado, los habían golpeado, hacían tantas cosas, y ahí puede encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el resto de las cartas del Nuevo Testamento, encontrar tantas situaciones que pasaron los apóstoles, los discípulos, los seguidores del Señor Jesucristo, pero nada ni nadie los detenía, nada ni nadie les impedía que continuaran predicando y presentando al Señor Jesucristo, introduciéndoselos más y más personas, más y más que no sabían quién era, estaban conociendo al Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 1, el verso 16. Romanos capítulo 1, el verso 16. Ellos sabían quién era el Señor Jesucristo. Por eso podían hablar de Cristo en todo momento, en cualquier lugar. Podían hacerlo en el trabajo, podían hacerlo en casa, con los familiares, con cualquier persona. Ellos podían hablar del Señor Jesucristo con toda libertad, porque le conocían, porque sabían quién era. Romanos capítulo 1, el verso 16, dice el Señor en su palabra. Romanos capítulo 1, el verso 16. Estas son palabras del apóstol Pablo, un hombre que también era tremendo antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Cuando digo que era tremendo, estoy hablando que era un hombre que era capaz de matar prácticamente por causa de su ideología o de sus pensamientos equivocados. Pero mira lo que este hombre ahora comparte con nosotros. Romanos capítulo 1, el verso 16. Después de haberse encontrado con el Señor Jesucristo, después de conocerlo, ahora Él está diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, amados hermanos, hermanas, Pablo podía continuar presentando a Cristo Jesús por doquier, por cualquier parte, porque él sabía quién era Jesús en su vida. Aleluya. Porque no me avergüenzo de sí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo lo he contado antes y hoy quiero contarlo porque el Señor me lo está poniendo. Y yo he dicho que cuando yo vine a los pies del Señor Jesucristo siendo un adolescente, soy honesto y siempre lo he dicho, me daba pena, me daba vergüenza andar con una Biblia en mi mano. Aleluya. Me daba vergüenza que mis amigos, aquellos con los cuales yo me llevaba, que me vieran con una Biblia en mi mano. Que me dijeran: ahora te hiciste aleluya, ahora te hiciste evangélico, ahora te hiciste cristiano, ahora te hiciste creyentes. Me daba pena, pero déjame decirte, mi hermano, que eso fue una etapa por ignorancia, porque no conocía realmente quién era el Señor Jesucristo, porque apenas me había entregado, pero poco a poco a medida ha venido pasando el tiempo, el Señor se ha ido revelando más a mi vida. Y ahora no te digo que soy perfecto, no te digo que lo sé todo, pero te puedo decir, conozco un poco más al Señor Jesucristo, y con toda confianza te puedo decir en esta noche: Jesús es mi Dios, Jesús es mi Salvador, y también es nuestro Redentor.
Ahora ya no siento pena. Ahora ya no siento vergüenza y puedo hablar de Jesús en cualquier parte. Puedo andar con una Biblia en mi mano en cualquier lugar y no siento temor alguno. Sé que habrán personas que posiblemente no estén de acuerdo conmigo, pero eso pasa a otro lado. Solamente trato de ignorarlo, pero sé quién es Jesús. Y por eso te lo estoy presentando en esta noche. Si ya lo conoces, gloria a Dios. Pero si no lo has conocido, esta noche necesitas conocerlo. Esta noche necesitas tener un reencuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase en pie en esta noche. ¿Sabe por qué yo en mi adolescencia me avergonzaba de andar una Biblia en mi mano? Porque realmente yo no conocía todavía a Jesús. No había conocido, apenas tenía un par de meses. No lo había conocido. Pero después de ese tiempo, que el Señor, por su gracia y misericordia, me ha permitido estar conociéndolo más y más, ahora estoy más que seguro de quién es Jesús en mi vida. Y por eso te lo presento en esta noche. Te lo presento, porque Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Sabe, hermano, hermana, cuando no conocemos a alguien, posiblemente, cuando digo de conocer, estoy hablando de conocerlo de verdad. Posiblemente podemos llegar hasta traicionar a esa persona porque no le conocemos. Y fíjate que en la palabra de Dios encontramos la historia de un hombre llamado Judas. Y este hombre fue capaz de traicionar al Señor Jesucristo. Fue capaz de entregarlo ante las principales autoridades de aquel entonces y recibir 30 monedas de plata como paga o como pago por causa de entregar a Jesús. ¿Sabes por qué Judas entregó a Jesús? ¿Sabes por qué Judas se avergonzaba de Jesús? ¿Sabes por qué Judas realmente nunca sintió un afecto por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque nunca lo conoció. Judas nunca se tomó el tiempo de conocer al Señor Jesucristo. Y sabemos que al final acabó mal. Hermanos, te animo en esta noche. Te presento a Jesús. Si no le has conocido, si apenas has empezado a conocerlo, gloria a Dios. Pero toma tu tiempo para conocer al Señor Jesucristo. Conócelo, mi hermano, mi hermana. ¿Quién es Él? Y te darás cuenta poco a poco lo que yo te acabo de mencionar. Él es todo para nosotros. Él es todo para nosotros. Hermano, a veces no tengo ni siquiera $1 en mi bolsa, pero tengo gozo. Tengo paz, tengo tranquilidad, tengo felicidad, tengo todo porque Jesús está conmigo. A veces no sé cómo voy a hacer para pagar la renta, a veces me quedo así en el aire, pero eso no me quita el sueño porque estoy confiando de que Jesús tiene todo bajo control. De repente, sin yo darme cuenta, por allí aparece lo que estoy deseando para solventar aquella cosa que necesito solventar, porque Jesús está con cada uno de nosotros. Oh, hermano, si nunca le has entregado tu vida al Señor, si nunca te has arrepentido, esta noche puedes arrepentirte. Esta noche puedes venir a este altar o allí donde tú estás y puedes arrepentirte, decirle: Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte, yo quiero tener una experiencia contigo. Si nunca te has arrepentido, esta noche puedes hacerlo. Si nunca te has bautizado, nunca has invocado el nombre de Jesús sobre tu vida en un bautismo, esta noche puedes hacerlo. Aquella gente estaba de lejos viendo cómo el Señor estaba muriendo, pero ahora el Señor no está lejos. Él está aquí en medio de nosotros para conocerlo, para que lo conozca, para que lo conozcas como todo lo que Él es. Jesús está aquí donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo
Señor, allí estoy yo, en medio de ellos. Estás pasando por una necesidad, por una enfermedad o problema. Jesús está aquí en esta noche. Este altar está abierto. Si quieres venir a orar aquí adelante, mi hermano, mi hermana, este altar está abierto en esta noche. ¿Quieres venir a orar aquí adelante o lo prefieres hacer allí donde tú estás? Te presento a Jesús. Te presento a Jesús. El que me ha salvado a mí. El que me ha perdonado de cada uno de mis pecados. El que me ha dado la provisión para todas mis necesidades. Jesús es mi Señor. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser tu Salvador. Algunos dicen que Él es un hombre solamente, pero yo te digo, es ambas cosas. Es hombre y es Dios, todopoderoso al mismo tiempo. Jesús tiene un nombre que está por encima de cualquier otro nombre, y cuando tú invocas ese nombre, hay poder en la invocación del nombre de Jesús. Hay sanidad, hay liberación, hay restauración. Cuando invocas el nombre de Jesús, habrá alguien agradecido en esta noche. Habrá alguien agradecido en esta noche que pueda levantar esas manos, que pueda elevar por unos minutos su voz y decir: Jesús, gracias Señor, gracias Señor. No te conocía tan bien, estoy aprendiendo a conocerte. Vamos, iglesia. Oh, ninguno de nosotros merece la gracia y la misericordia, pero el Señor quiere que lo conozcas más. Si ya comenzaste a conocerlo, gloria a Dios, continúa hacia adelante, continúa hablando de Jesús, continúa buscando más de Jesús. El Señor Jesucristo dijo que Él es la puerta. El Señor Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesucristo dijo que si tienes sed, tú puedes acudir a Él y Él te va a saciar la sed. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el primero y el postrero. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el mismo de ayer, yo soy el mismo de hoy, y yo seré el mismo del mañana también. Estás pasando por una necesidad, estás pasando por una situación, algo que se ha salido de tus manos, algo que se ha salido de control. Invoca el nombre de Jesús en esta noche sobre tu vida y dile: Jesús, te quiero conocer más. Acércate con toda sinceridad, hermano, hermana. No te avergüences si no lo conoces también todavía. No tengas temor. Decirle al Señor: Señor, yo no te conozco tan bien como el hermano está hablando. No tengas pena, mi hermano, si todavía no has tenido ese reencuentro con el Señor Jesucristo. No tengas pena. Yo no he venido a acusarte, yo no he venido a señalarte. He venido a presentarte a Jesús. Yo no te estoy presentando una marca, una marca de zapato o de una ropa. Yo no te estoy presentando cosas de esta tierra. Te estoy presentando a Jesús. A Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha salvado. Jesús, Jesús, no tengas pena, mi hermano. Si nunca le has entregado tu vida al Señor, hoy es la noche que puedes decirle: Señor, aquí está mi vida. Con tus palabras habla con Jesús, habla con Jesús. Él dijo: donde hay dos o tres reunidos, congregados, ahí estoy yo. Habla con Jesús en esta noche, mi hermano. No tengas pena, no tengas temor. El Señor no te va a decir nada. El Señor quiere que tú lo encuentres, y por eso ha enviado esta palabra, para reencontrarse
estoy contigo. El Señor está aquí, iglesia. El Señor está aquí. Vamos, habla con Jesús. Y dile al Señor lo que está pasando en tu vida. No tengas temor, no tengas pena. Jesús no se va a burlar de tus palabras. Tal vez tus palabras podrán ser las más sencillas o las más humildes, pero Jesús no se va a burlar. Jesús te entiende, iglesia. Jesús te entiende, hermano. Le puedes hablar en inglés o en español. Jesús te entiende. Le puedes hablar de cualquier forma. Jesús te entiende. Jesús sabe quién eres tú. Jesús te conoce, mi hermano, mi hermana. Habla con Él. ¿Qué quieres hablar con Jesús? En estos momentos, ¿qué quieres hablar? Habla con el Señor. Habla con el Señor en esta noche. Dile, Jesús, aquí estoy. Yo no quiero ser como esos espectadores que estaban en ese Gólgota, en ese lugar de la calavera. Yo no quiero ser un espectador, una espectadora que solo estaba viendo lo que estaba aconteciendo. Yo quiero ser de ti. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hija. Yo quiero ser obediente a ti, Jesús. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero entregar mi vida a ti, Jesús. Yo quiero entregar mi vida a ti, Jesús. Porque he comprendido, porque estoy entendiendo en esta noche. Estoy entendiendo en esta noche que tú eres mi Dios. Que tú eres el Salvador. Que tú eres el Redentor de nuestra vida. Jesús. Tú eres nuestro Dios, Jesús. Señor, queremos conocerte. No tengas pena. Habla con el Señor Jesús. Eres el pan que descendió del cielo. Eres el pan que bajó para saciar y llenarte. Eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre que está en tiniebla, en oscuridad. Jesús es Dios manifestado en carne y bajó para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado. Habla con el Señor, exprésale tus palabras, usa tu lenguaje y dile al Señor lo que está pasando en tu vida. Habla con Jesús, exprésale tus congojas, tus penas, tus lamentos, tu llanto. Habla con Jesús, porque aquí está el Señor para saciar. Aquí está el Señor para saciar. Aquí está el Señor para saciar. Te presento a Jesús, mi hermano. Te presento al autor y consumador de nuestra fe. Te presento a Jesús, a mi Señor, que es tu Señor también, es tu Dios, es mi Dios y es tu Dios, es mi Señor y es tu Señor, es mi Rey y eres tu Rey. Jesús quiere ser tu Rey también, hermano y hermana. Oh, iglesia, hablemos de Jesús, hablemos de Jesús, presentemos a Jesús. Jesús, gracias en esta noche por tu misericordia, por tu amor, Señor amado. Gracias, gracias, oh Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Vamos, un minuto más. Habla con Jesús. Un minuto más. Habla con Jesús en esta noche. Habla con Jesús. Él conoce tus pensamientos. Él conoce las situaciones que has estado pasando. Él conoce cada una de las cosas que han estado robando tu paz. Pero en esta noche dile al Señor: Jesús, aquí está mi vida, aquí está todo lo que
que soy. Aquí está mi casa, aquí están mis hijos, aquí está mi hogar, aquí está mi matrimonio, aquí está todo lo que yo tengo, Jesús. Lo entrego a tus pies. Lo entrego a tus pies en esta noche. Lo entrego. Si no he estado sacando tiempo para conocer más a Jesús, ayúdanos, ayúdanos a sacar tiempo para conocerte, a sacar tiempo para conocerte un poco más, para conocer más al autor, para conocer más a la luz verdadera, para conocer más al que me ha amado, para conocer más a aquel que nos ha redimido con su sangre preciosa. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. De ahora en adelante, Señor, yo quiero sacar un tiempito extra para poder conocerte mejor, para poder conocerte mejor, para poder conocerte mejor. ¿Qué te gusta? ¿Qué piensas de mí? ¿Por dónde quieres que yo camine? ¿Por dónde quieres que yo ande, Señor? Yo quiero conocer más, yo quiero aprender más, yo quiero cada día más aprender más y más de Jesús. Quiero saber más de ti, oh Dios. Quiero saber más de ti para llevarlo a mi vida, para llevarlo a mi casa, para llevarlo y compartirlo con mis hijos, para compartirlo con mi familia, para compartirlo con mis amigos. Quiero más y más de ti, Señor. Quiero más de ti, Jesús. Quiero más y más de ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Puedes levantar tus manos por unos instantes. Levanta tus manos por unos instantes, hermano. Y puedes decir solamente: gracias, Señor Jesús, porque te has presentado a nosotros, porque te has presentado a nosotros. Estoy tan feliz de haberte conocido. Estoy tan feliz de haberte conocido. Desde el día que te conocí, mi Señor, hasta este día, Padre. Oh, mi Señor. No he tenido días más hermosos como los que he tenido junto a ti, mi Señor. No ha sido perfecto, no he sido lo mejor de esta tierra, pero he podido experimentar tu gracia y misericordia, he podido experimentar tu presencia, he podido sentir tu espíritu morando, moviéndose en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ahora yo quiero que tú le digas al Señor, yo quiero que tú le digas al Señor: Señor Jesús, ven a mi vida. Señor Jesús, ven a mi vida. Señor Jesús, ven a mi casa. Señor Jesús, ven a mi familia. Señor Jesús, ven a mi trabajo. Señor Jesús, ven a nuestra vida, ven a nuestra familia, ven a nuestra casa, ven a nuestro trabajo y en todos los lugares en donde nosotros nos movemos todos los días. Gracias, Señor, por tu espíritu que podemos sentir en esta noche, por tu espíritu, Señor, que podemos sentir en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te alabo y te adoro, mi Rey, porque ahora yo sé a quién adoro. Ahora yo sé a quién alabo. Ahora yo conozco a quién exaltar. Ahora
confianza. Ahora conozco a quien rendirle adoración. Ahora sé ante quién me postro. Ahora conozco a aquel que me ha salvado. Por eso, con toda confianza, me postro y me humillo ante mi Rey, ante nuestro Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Alabanzas a ti, Señor. Por eso levanto mis manos. Ahora no me da pena levantar mis manos. Ahora no me da vergüenza elevar mi voz. Ahora no me da pena hablar allá afuera y decir: Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Dios. Jesús es mi Salvador. Jesús es el Padre que gobierna nuestra casa y nuestra familia. Soy de Jesús. Soy de Jesús. Soy de Jesús. Le pertenezco a Jesús. Soy de Jesús. Su nombre ha sido invocado sobre mi vida. Su nombre ha sido mencionado sobre mi vida. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Oh Padre del cielo, gracias, Señor, por esa palabra que usted envía, por esa palabra que usted ha dado esta noche, Señor. Gracias, porque sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a casa, Señor. Guarda a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Que la paz de lo alto esté con cada uno de nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús. Pasen buena noche. Nos miramos este domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones. Paz de Cristo.